Um, Hablar más de esta política migratoria del gobierno de Joe Biden. Saludo con mucho gusto, como siempre, a Ariel Moutsazos, corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV, que está en Washington. Muy buenos días, muy buen sábado, querido Ariel. Pues esta es una política migratoria que llega llena de esperanza, pero pues habrá que esperar, ¿no? A ver resultados. Pues mira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, querida Ale. Buenos días en México. Pues es una política migratoria que efectivamente llega llena de esperanza y que los republicanos están criticando precisamente porque dicen que esa esperanza se está traduciendo en un mayor número de inmigrantes llegando a la frontera. Seguro, porque aunque por un lado eso tiene lógica, por el otro, la verdad, o más bien suena lógico, por el otro, la verdad es que no tiene tanta lógica, porque los migrantes no suelen estar tan pendientes de la política como de lo que les dicen otros migrantes, de si pudieron pasar o no, o de cómo está la situación en la frontera cuando ellos están decidiendo emprender la travesía. Entonces, eso, además, históricamente no ha sido un factor que en realidad cambie los flujos migratorios. Durante la presidencia de Obama, por ejemplo, pues es hasta el momento de las recientes la presidencia que más personas ha deportado. Y en la presidencia de Obama es que se inició la política de poner a las familias bajo custodia, bajo detención, ya digamos más parecida a la política que hay ahora. Y sin embargo, pues fue durante la época Obama cuando llegaron más migrantes y cuando se deportaron más migrantes. No tiene demasiada lógica, puede tener alguna relación, los expertos lo han dicho, pero no es una relación tan directa. La situación que se vive en estos momentos en la frontera, pues es de una verdadera crisis. La secretaria de prensa de la Casa Blanca no había querido reconocerlo así, sigue sin hacerlo, pero el otro día literalmente se le salió, dijo crisis y luego ya reviró y volvió a hablar de una situación difícil en la frontera. Pero lo que sí es cierto es que hay, en estos momentos, están llegando alrededor de 1,000 menores de edad a la frontera cada día, y hay un rezago de 1,000 del día anterior. La administración está considerando volarlos a estados fronterizos, pero con Canadá, para poder procesarlos ahí, porque en los estados fronterizos con México ya no hay capacidad de salir. Eso por un lado. Por el otro lado, ya hay centros que están abriendo, en donde están dando albergue a estos menores, porque como el gobernador de Texas decía, en eso tiene razón, la presidencia de Joe Biden, el gobierno de Joe Biden ha dicho que está regresando a las familias a México o a otros países de donde provengan, si es que México no lo acepta. Está regresando a los adultos, pero no está regresando a los niños ni a los menores de 18 años. A esos les encuentra acomodo. En el 80% de los casos, no es menor, en el 80% de los casos tienen una familia que los está esperando en Estados Unidos, o algún tutor. Y en el 40% de los casos, esa familia es uno de los dos padres al menos. Entonces, no es como que nada más vengan aquí y se hace cargo el gobierno de ellos indefinidamente, no. Los están reubicando, no los reubican en 72 horas porque, como dice la ley, porque obviamente en estos momentos hay una especulación importante, pero los están reubicando. En total, para no alargarme más, Ale, nada más decirte que hay en estos momentos unos 4,200 niños en celdas de detención diseñadas para adultos, pero no están en las condiciones en las que estaban en el gobierno de Donald Trump. Hay, digamos, 2,300 adolescentes migrantes van a ser acomodados en uno de los centros de convenciones de Dallas, Texas. Hay, además de los 4,200, hay 8,500 niñas y jóvenes que están bajo la custodia del Departamento de Salud. Y el último reporte que tenemos es que además hay 3,500 que están en estaciones de la patrulla fronteriza. Esto, por supuesto, está variando cada día porque te digo que llegan alrededor de 1,000 jóvenes diariamente. El presidente no tiene planeado un viaje a la frontera por el momento, pero sí han ido ya varios legisladores y ayer fue el secretario de Seguridad Interior, de VHS, Alejandro Mayorkas, a la frontera. Ale, la situación es verdaderamente apremiante.
Sí, y es que se puede dar cátedra, Ariel, de esa política migratoria, pero lo que realmente, digamos, la realidad es lo que están viviendo estas familias de migrantes en su travesía, en estos viajes tan peligrosos que emprenden con niños, con bebés, hasta las fronteras, hasta la frontera, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en donde estábamos enlazados ahorita con Francisco Javier. Rápidamente preguntarte, ¿ha habido reunificación de familias? Estas familias que fueron separadas en el gobierno de Trump. Sí, sí, sí. Sobre todo de parte de organizaciones que son, han estado llevando este asunto ellas mismas. Ahora, en coordinación con el gobierno de Joe Biden, no se han terminado de reunificar los cientos de niños, pero sí ya llevan un buen avance. 300 niños creo que es la última cifra que recuerdo. No son pocos. La mayoría de los padres ya fueron deportados, entonces han tenido que localizar familiares aquí o bien reenviarlos, ponerse en contacto con los padres y reenviarlos a sus países de origen. Pero tengo entendido que sí, se está avanzando en eso y bueno, vamos a ver cuándo se cumple la meta de reunificar todos esos niños. Ojalá se pueda. Por desgracia, hay algunos casos en donde no se sabe dónde están los padres. A veces los padres no quieren ser encontrados porque tienen la idea de que si dejan a sus hijos aquí, pues a su suerte, o con una familia que los alberga, pues van a tener una mejor vida que al lado de ellos. Así de lastimosas y digamos, de terribles son las circunstancias que viven en sus países de origen. En esta semana ya nos enteramos también de que Estados Unidos va a enviar unos 2,5 millones, poco más, de vacunas contra el COVID prestadas a México, y que en paralelo, el gobierno, a pesar de las coincidencias, en paralelo va el gobierno de México a continuar, ya desplegó 2,000 elementos, con el control de flujos migratorios en la frontera sur de México, a través de la Guardia Nacional, y va a aceptar, me dicen en Estados Unidos, pues más familias inmigrantes, sobre todo centroamericanas, albergarlas en nuestro país. Entonces, eso debe ayudar a controlar un poco el flujo migratorio y a que estos números y estos casos que estamos describiendo vayan a bajar. Vamos a ver qué ocurre. Pero eso, bien, digamos, entre comillas, funcionó en el gobierno de Donald Trump. No funcionó por el lado de los números, no por el lado de las circunstancias y de la suerte para estas familias. Muy bien, estaremos entonces en contacto permanente, Ariel. Muchísimas gracias por el puntual reporte, como siempre, desde Washington. En tanto, igualmente, como siempre, así al auditorio. Gracias, Ariel. Seguiremos pendientes en tanto se soluciona la situación de estos miles de migrantes que siguen llegando a la frontera norte de nuestro país con Estados Unidos. Y la